Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer el versículo 20 hasta el 22. 15 del 20 al 22. Quiero invitarles a que vayan encontrando la cita, se ponga en pie. Si no trajo Biblia, debe traerla mi hermano, pero si no la trajo, ahí en la pantalla aparece la palabra del Señor. Muy bien, 20 al 22. Dice así la Escritura: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Lo pueden creer, mis hermanos? Gloria al Señor. Sigue diciendo, primicias de los que murieron es hecho. Primicias significa primero. Él fue el primero que murió y resucitó. Y sigue diciendo la palabra, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Leamos juntos el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Señor Jesucristo, muchas gracias por haber resucitado. Gracias por haber dado tu vida, Dios mío, en favor nuestro. Hoy queremos leer juntos tu palabra, Señor. Dios mío, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos acompañe hoy y siempre, como ha sido tu promesa. Pero que esa palabra tuya, Señor, que trae bendición, esa resurrección, Dios mío, que ocurrió allí, en aquella tumba, Señor, sea para vida a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Muy bien. Dios vino a la tierra, se hizo hombre, y toda su vida fue un propósito. Todo lo que el Señor hizo, todo lo que a Él le sucedió, todo lo que Él dijo, los milagros que Él hizo, todo estaba establecido. Todo tenía un propósito. Él vino para salvarnos, y toda esa vida de avatares, de tristezas, de alegrías, de angustias que el Señor vivió, todas tuvieron un propósito. Él fue el maestro, sigue siendo el maestro de maestros. Y cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y vemos todo lo que Él hace, leemos todo lo que hizo y enseñó, todo, hasta el detalle más mínimo, es para enseñanza para nosotros. Amén. Muy bien, el Señor Jesucristo cumplió el propósito final cuando venció la muerte allí en aquella tumba, en aquella cueva. Él por sí mismo volvió a la vida. Jesús resucitó a varias personas, nos narran las Escrituras, pero esa resurrección fue parcial. Volvieron a vivir, podríamos decir que es revivir, sencillamente volver a vivir para volver a morir. Ellos volvieron a morir. El hijo de la viuda de Naín, la chica aquella de 12 años que el Señor resucitó, su amigo Lázaro, volvieron a morir. Jesús venció la muerte y volvió a vivir para siempre, y volvió a vivir para darnos vida a nosotros, vida eterna, y nosotros jamás moriremos, porque Jesucristo allí en aquella tumba, en esa cueva, venció la muerte. A partir de que Jesús resucitó, comenzó una nueva vida para el ser humano, una nueva era, una vida especial, abundante, una vida que llena a cada ser humano, una vida para vivirla, como el Señor mismo dijo, yo vine para que tuviesen vida en abundancia, no poquita, mucha, y la vida mucha se vive aquí, porque Él vino a traernos vida aquí, pero también vino a darnos vida para que viviésemos por la eternidad con Él.
Amén. Gloria al Señor. Muy bien, yo no voy a hablar de una forma expositiva. Mi sermón va a ser más bien temático. Voy a tocar varios puntos de los evangelios, de los hechos, porque quiero centrarme en algunas cosas que sucedieron a raíz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero tratar 4 temas en este sermón. Primero, el Señor con su resurrección nos devolvió la dignidad. Voy a enumerarlos primero. Nos devolvió la dignidad. Segundo, nos perdonó y restauró. Tercero, nos sanó de parálisis emocional y espiritual. Y cuarto, nos llenó del Espíritu Santo. No necesariamente en ese orden sucedieron las cosas, pero yo quiero centrarme en cada una de ellas. Jesucristo, en primer lugar, cuando resucita, nos devuelve la dignidad. En Mateo 28:8 dice, y ellas saliendo aprisa del sepulcro, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Versículo 9, y Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Lucas 8:2 y 3 dice, y algunas mujeres que habían sanado de espíritus inmundos y de enfermedades, María Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y otras muchas que le atendían con sus bienes. Escuche bien, hermano. La mujer en aquella época, en los diversos pueblos del mundo, a través de los años después de Jesús, antes de Jesucristo, la mujer siempre había sido tenida como una cosa menor, de poca valía. La mujer no era igual al hombre, se consideraba como un ser menor que el hombre. Es más, muchas veces la mujer se tenía en cuenta solamente como un mueble, ni siquiera se consideraba persona. Hermanos queridos, pero Jesús vino a dignificarnos, vino a dignificar a las mujeres, y lo que leímos nosotros nos da a entender cómo Jesús atendía a las mujeres. Fueron ellas las primeras que llegaron al sepulcro, fueron ellas las primeras que se abrazaron a sus pies, las primeras que le vieron resucitado. Y Jesucristo les dijo, alégrense. El segundo texto que leímos nos enumera muchas mujeres que habían sido sanadas y restablecidas y dignificadas por el Señor. Marta, la hermana de Lázaro, como 4 o 5 mujeres que se llamaban María, inclusive su madre, el Señor las dignificó. A la mujer samaritana, la mujer que tenía el flujo de sangre, la viuda de Naín, la mujer adúltera, a todas las mujeres el Señor las levantó del estatus que tenía y las puso a la misma altura de todos los seres humanos. Y alégrense, damas, porque Jesucristo murió y resucitó para que ustedes tengan dignidad, la dignidad que se merecen como madres, como esposas, como mujeres trabajadoras. Jesucristo les levanta y les da la altura que ustedes merecen tener. Pero no solamente dignificó a las mujeres el Señor, aunque fue especial con ellas. El Señor también dignificó a los varones y a los niños. ¿Cómo dignificó a los niños? Los niños también eran tenidos como un grupo de personitas, ni siquiera personas, como alguien que solamente tenía que estar por ahí jugando. Pero el Señor se acerca a ellos, y cuando aún los discípulos querían que los niños se apartaran de Él, Él les dijo, no señores, déjenlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es más, tanto los dignificó el Señor con su vida y con su resurrección, que nos dijo a todos que para poder acceder al paraíso nosotros tenemos que hacernos como niños, inocentes como niños, puros como niños. Pero el Señor también dignificó a los varones. Claro, ellos eran un pueblo dominado en esa época por el Imperio Romano. Los imperios a través de los tiempos han subyugado a la gente, y Jesucristo vino a levantarlos. Él llamó a servirle, a que sirvieran con Él a muchos hombres de diversas categorías, de diferente cultura. Habían hombres entre sus discípulos muy instruidos, otros que eran iletrados, unos eran obreros, otros eran contadores. Había mucho tipo de personas, de varones con Él.
y a todos Él los dignificó. Entre sus discípulos había inclusive un guerrillero. El Señor lo llamó para que sirviera con Él y el Señor lo restableció. Hermanos queridos, el Señor nos ha dignificado. Con su resurrección, con esa nueva vida que comenzó, Dios quiere que nosotros vivamos una vida buena y abundante. No puede ser que en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, alguien sea más que el otro. No puede ser. Tendremos diferentes condiciones, diferente preparación, diferente cultura, diferente color de piel, diferente forma de ver la vida, pero delante del Señor todos somos exactamente iguales. La sangre del Señor de color rojo se vertió por la misma sangre roja que corre por sus venas, y nosotros todos tenemos que ser dignificados. En segundo lugar, el Señor nos perdonó y restauró. Juan 21 del 15 al 17. Estoy dándole las citas porque como voy de texto en texto, mis hermanos, para los que están anotando, resulta que después de que el Señor resucita, le dice a sus discípulos, nos vemos en Galilea. Y algunos discípulos medio desobedientes, aunque fueron a Galilea, se olvidaron que tenían una cita con el Señor y se fueron a pescar. Siguieron sus actividades común y corriente, y aunque tenían dolor en su corazón, pues de todas formas siguieron su vida. Y el Señor Jesús llega al lago donde ellos están pescando y los va llamando, va charlando con ellos, pero llama a Pedro, ese discípulo especial para el Señor, especial porque le dio muchos dolores de cabeza. El Señor lo llama y le dice, venga, mijito, caminemos. Pedro era cabeciduro, tosudo, terco, impulsivo, como muchos de nosotros aquí. Y le dice, venga, caminemos. Y el Señor, Dios resucitado, hecho hombre, resucitado, camina hombro a hombro con su amigo Pedro. ¿Sabe qué? Dios camina con usted. En el camino normal de su vida, Él va con usted hombro a hombro. Pedro había cometido una equivocación gravísima con el Señor. Tal vez igual de grave pienso yo que la de Judas Iscariote. Lo que pasa es que nosotros como que categorizamos las cosas y entendemos que como Judas fue llamado a vender al Señor Jesucristo, no nos parece que lo de él fue más grave que lo que hizo Pedro. Pero para mí, a mi modo de ver, tan grave fue lo que hizo Judas como lo que hizo Pedro, porque Pedro fue un apóstata. Pedro negó al Señor 3 veces, le dijo, yo al tal ni lo conozco, y aún usó palabras soeces con los que le preguntaban, decía yo, ese tipo no sé quién es. Tan grave fue la una cosa como la otra. Lo que pasa es que Judas, en su carga emocional, en su carga psicológica, no fue capaz de entender que podía tener acceso a la salvación. El mismo Señor lo invitó a participar con Él en la cena y estaba a su lado derecho mojando el pan en el mismo plato que comía el Señor. No importa lo que usted haga, mi hermano, sea que hizo como Judas o ha hecho como Pedro, el Señor siempre está dispuesto a extender su mano, a levantarlo y a caminar con usted por la playa y a restaurarlo. Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro tuvo la gallardía de reconocer que había fallado al Señor, cosa que no hizo Judas. Pedro tomó la decisión de arrepentirse, y aunque Judas, dice la Escritura, se arrepintió, eso no fue arrepentimiento real. La carga fue tan pesada que él mismo decidió quitarse la vida. Pero Pedro tenía ante sí a Jesús, el dador de la vida, y quiso acercarse a Él, restaurar su vida. 3 veces le negó, y el Señor Jesucristo, entendiendo cuál es la naturaleza humana, 3 veces lo restaura. De manera que cuantas veces usted haya fallado al Señor, el Señor está dispuesto a restaurarle las mismas veces que usted le ha fallado.
Pedro 3 veces le negó. Y el Señor sabía que en sus emociones, en su sentimiento, en su vida personal, Pedro necesitaba ser restaurado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro entendió lo que Jesús estaba haciendo con su vida. Estaba restaurándole las 3 veces que él le había negado. Y finalmente entendió que Jesucristo, que lo que quería decirle el Señor no era si lo quería, sino que lo amaba intensamente, que había dado su vida por él como la dio por usted y la dio por mí. Mi amado hermano, la tercera vez Pedro entiende que Jesucristo se refería a un amor incondicional, eterno, poderoso, que trasciende esta vida y que llega hasta allá, hasta el cielo, donde estaremos por la eternidad con el Señor, disfrutando de ese amor. Y Pedro se entristece y le dice: Señor, sí, tú lo sabes todo, yo te amo, Señor, yo te amo. Cuando Pedro confiesa eso, cuando usted confiesa que Jesucristo le ha perdonado y le ha restaurado, su vida será diferente. A partir de aquel día la vida de Pedro no fue la misma. La carga emocional que traía sobre sí fue quitada y ahora era un hombre libre, porque Jesucristo le había libertado, como le ha libertado a usted y me ha libertado a mí, no solamente de las garras de la muerte, del pecado, sino que nos ha dado libertad de conciencia, amarle como Él quiere que le amemos, sin que nos estén enajenando ni subyugando. Amarle porque yo quiero amarlo, porque debo entender cómo es el amor de Jesús hacia mí. ¿De qué te ha restaurado el Señor? A mí me restauró de muchas cosas. Sé que a usted también, hermano, hermana. Él es el restaurador por excelencia. ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué ha hecho usted? Todos nos hemos equivocado. Todos hemos tomado malas decisiones. Todos hemos pecado. Pero Jesús nos lleva en su caminar con Él por la playa, por ese camino de la vida que tenemos que transitar. Jesús va contigo y va conmigo. Tercero, el Señor nos sanó de parálisis emocional y espiritual. Un hombre adulto, la Biblia no dice cuántos años tenía, ni yo no he encontrado, los que estudian la Biblia, de pronto qué edad le calculaban a este hombre, pero era adulto, tullido, cojo. Lo tenían que llevar sus parientes al templo todos los días. No podía entrar al templo. Este hombre se situaba frente a la puerta oriental del templo, una puerta que se llama la Puerta de la Hermosa. Lindo nombre, ¿no? Pero ese hombre estaba ahí subyugado, triste. ¿Cuántos años llevaba ese hombre allí? No lo sé, pero eran muchos. Y le quiero decir, mi hermano, la Biblia dice que al templo no podía entrar ni extranjero, ni mujer, ni cojo, ni tullido, ni ciego, ni mudo, ni hombre castrado, ni que tuviera ningún defecto. Este hombre amaba al Señor. Este hombre era judío de nacimiento. El templo para los judíos era su paradigma, en lo que ellos fundamentaban su fe, su gloria, su ciudadanía, su orgullo. Y este hombre, siendo judío,
a lo único que podía hacer era llegar hasta el umbral de la puerta y de ahí para allá jamás podía pasar. Yo no sé, mi hermano, cuántas veces usted ha llegado hasta la presencia del Señor, pero de ahí para allá no ha pasado, no se ha encontrado cara a cara con Él, no ha podido decirle, Señor, aquí estoy. Es posible, mi amado hermano, que usted llegue hasta cierto punto y sus mismas cargas, sus mismas situaciones, sus mismas creencias, sus mismos dolores, su misma carga emocional que trae por su pecado, le impidan enfrentarse directamente con el Señor. A veces estamos tullidos, estamos baldados, estamos cojos, invalidados de poder caminar o hacer algo para enfrentarnos con el Señor. Este hombre lo que más anhelaba era estar allí en la presencia del Señor. El Señor ya había subido al cielo, pero había delegado en sus discípulos, como se lo delegó a usted y a mí, ir y predicar el Evangelio, poner las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Y Pedro con Juan, me gusta esa expresión porque no dicen Pedro y Juan, en el libro de los Hechos nos dice, Hechos 3, 8 y 9, y todo ese texto habla de eso. Pedro con Juan, quiere decir los dos, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, con las mismas decisiones, con los mismos propósitos, iban al templo a orar a las 3 de la tarde y se encuentran con este hombre tullido ahí, y Pedro lo mira y le dice, míranos. Y él lo que hace es extender la mano, pensando que le iban a dar una mísera moneda, una limosna, algo que le pudiera dar un mendrugo de pan para paliar su hambre ese día. Pero ellos tenían algo más que darle, porque Dios los había delegado. Dios a usted y a mí nos ha dado su propia vida. Él la entregó por usted y por mí. Él murió, resucitó para darnos nueva vida. Y Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Vida, tranquilidad, salud, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos. Agradézcale al Señor todas esas cosas. Pedro y Juan, Pedro con Juan, miran a este paralítico y le dicen, levántate. Y al instante se afirmaron sus tobillos. Y este hombre lo primero que hizo fue saltar, correr, porque toda su vida jamás había podido hacerlo. Pero lo primero que hizo cuando pudo levantarse sobre sus pies, lo que vio la puerta era la hermosa abierta, la puerta del templo, y entró corriendo. Era la primera vez que este hombre accedía a lo que más quería, a la presencia de Dios. Corría y saltaba, y dice la Biblia que en medio del templo él saltaba de alegría, de gozo, porque al fin había podido lograr lo que un judío más quería. Y usted, mi amado hermano y hermana, cada vez que pueda entrar a la presencia del Señor, no se limite, salte de alegría, grite de emoción, llore si es posible de alegría, pero dígale al Señor que Él es lo máximo para usted, que Él es la vida, que Él resucitó, que Él le sanó a usted de parálisis emocionales. Ya no es usted un tullido como aquel hombre, ahora somos libres, sanos en el Señor, y podemos brincar y caminar y mirar a todo el mundo y decirle, Jesucristo es mi Señor. Gloria al Señor. En cuarto lugar, lo más maravilloso, el tullido, voy a haber muerto tullido y haber conocido al Señor, haberse quedado en esa condición. La mujer adúltera, la del flujo de sangre, todas estas personas podían haberse quedado en esas condiciones. Pero además de que el Señor les sanó, les restauró su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, su psiquis, Él vino a vivir en su corazón. Es el milagro más maravilloso de la vida. Si un paralítico se levanta estando tullido, y yo lo veo con mis propios ojos,
Pues yo grito, gloria a Dios, porque me alegra ese milagro. Pero más me alegra cuando al final de un servicio el pastor hace el llamado, y aquí pasa una persona, no importa qué condición tenga, y dice, yo quiero recibirte, Señor, te recibo en mi corazón, y en ese momento deja de ser un tullido espiritual, y Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo viene y lo llena con toda su plenitud, y lo sella y dice, este es mío, mío de ahora en adelante. Ya no puede ser usted tullido más, porque el Espíritu Santo viene a vivir en su vida. Dios, que trasciende todo el universo y más allá, los cielos y los cielos, y los cielos de los cielos no lo pueden contener, como dijo Salomón cuando construyó el templo. Pero Dios viene a vivir íntegro, entero, indivisible en su corazón. Dios, el ser más maravilloso, poderoso, grande, eterno, que todo lo llena, enterito. No es solo el Espíritu Santo, no es solo Jesús, no es solo el Padre, porque a Dios no lo podemos dividir. Dios es uno, y uno viene a vivir en usted. Dios viene a vivir en usted, hermano. Alégrese por eso. Denle un aplauso al Señor. Diga a Dios, gracias, porque tú vives en mi corazón, porque tú me amas. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Ellos ya tenían el Espíritu. Cuando usted recibe al Señor, es bautizado con el Espíritu Santo. Pero hay momentos excepcionales donde Dios le da la plenitud del Espíritu, le da dones a usted. Dice, Andresito, venga que yo quiero que su merced tenga el don de sanidad y ponga las manos sobre los enfermos y se sanen. O les llama para ser pastores, maestros, profetas, evangelistas. A cada uno de nosotros Dios nos dio un don, por lo menos uno. A otros les ha dado varios dones, pero por lo menos usted tiene un don espiritual, claro, porque debe tener muchos dones. Un buen sancocho hecho en casa es un don especial que tiene una mamá para prepararlo. Pero hay dones espirituales. Estos dones de estos muchachos que pasaron aquí, que Dios los bendiga y que ahora están empezando, vamos a orar por ellos para que puedan lograr ministrar a mucha gente. Pero hay dones espirituales, dones especiales que Dios le da a usted. Hermano, hermana, Dios vive en usted. ¿Puede creerlo? Dios vive en usted. Hermanos, a los soldados que los pusieron a cuidar la tumba del Señor, eran soldados romanos. Y un soldado romano jamás se dormía haciendo guardia. Si a los soldados de ahora se duermen en guardia, les va mal, los castigan. El castigo para un soldado romano que se dormía en la guardia era morir apaleado por sus propios compañeros. Lo mataban a palo, porque si él se dormía, las vidas de ellos también corrían peligro. Y estos hombres también se beneficiaron con la resurrección del Señor. Les dieron plátano para que no dijeran que había resucitado. Un soldado romano dormido en la guardia no es posible. Ellos fueron sobornados y se beneficiaron, pero temblaban de miedo. Las mujeres se beneficiaron. Los ricos, los pobres, los publicanos, las prostitutas, los sacerdotes,
los políticos, todo el mundo se benefició con la resurrección de Jesucristo. Claro, con la muerte, pasión, resurrección. Y como dice el pastor Elías, me dijo esta mañana, y con su ascensión. Eso no lo había contemplado yo en mi sermón, pero también, cuando el Señor sube al cielo, esas cosas fueron todo un paquete de bendición para usted y para mí. Todos nos hemos beneficiado. Los enfermos son sanados. ¿Saben qué, mis hermanos? En aquella época, los apóstoles iban caminando y aún su sombra, cuando tocaba a los enfermos, los sanaba. Bueno, nosotros no confiamos en las sombras, confiamos en el Señor, pero en esa época sucedió eso. Ahora yo no tengo que esperar a la sombra de un pastor, de un hombre que pase, que diga que es muy importante, que Él es la revelación. No, yo tengo que confiar en Jesucristo, porque Él vino al mundo, se encarnó, sufrió una vida de pasión, fue maltratado, crucificado, muerto, resucitó y le añado, subió al cielo en beneficio suyo y en beneficio mío. Pónganse en pie, mis hermanos. Señor, éramos tullidos, éramos tomados como de menor cuantía, como aquellas mujeres. No nos tenían en cuenta como a los niños. Dios mío, pero tú diste tu vida por cada uno de nosotros, para que fuésemos mejores. Y hoy confesamos que la resurrección tuya nos ha traído nueva vida aquí en la tierra, y tu muerte y tu sacrificio nos dio la vía libre para estar en el cielo contigo. Señor, gracias. Hoy celebramos la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, y vida en abundancia como la que tú quieres. Muchas gracias, Dios.